Muy buenas noches, hermanos. ¿Cómo están ustedes? En victoria, bendecidos. Qué bueno saludarlos después de tanto tiempo. Es bueno estar aquí en la casa de Dios para alabar su nombre, ¿verdad? ¿Sabían ustedes, hermanos, que el próximo mes de abril se cumple 100 años de la tragedia marítima aquí en los Estados Unidos? Y es el hundimiento del Titanic. La gente siempre se ha preguntado por qué, la razón por la cual el Titanic se hundió. Pero más allá de saber el por qué o la razón por qué el Titanic se hundió, salta la pregunta y es saber qué es lo que pasó aquella noche del 14 de abril de 1922. Y entonces, en esa noche, dice que el Titanic, había muchas periodistas que comenzaron a sacar historias y crónicas de lo que había pasado esa noche. Y periódicos importantes decían lo siguiente, y una de las crónicas que decía era de que la gente salió corriendo los camarotes a la sala principal buscando cómo escapar y cómo salvar sus vidas. Había el alrededor ruido del cerro que se retumbaba y se retorcía, las columnas de madera se caían, los platos se rompían, más las rocas o los bloques de hielo que caían sobre la nave hacía que el ruido sea más aterrador y la gente tenía más terror y más miedo. Las madres juntos con sus hijos trataban de también salir y correr para buscar cómo salvar sus vidas. Había confusión, había conmoción, pero en realidad nada de esto era verdad. Entonces, ¿qué era lo que sucedió aquella noche? En esa noche, en verdad, todo estaba tranquilo. Los tripulantes, los pasajeros estaban disfrutando en su palacio flotante. No había conmoción. ¿Por qué preocuparse si la nave nunca se iba a hundir? Alguien incluso dijo que ni Dios iba a hundir el Titanic. Así que no había confusión, así que no había miedo, no había nada, no había terror. Pero de pronto, nada de eso era realidad porque todo el operador de la nave estaba tan ocupado transmitiendo mensajes de auxilio que no tenía tiempo para contestar preguntas a los reporteros. Así que de pronto la nave se golpeó contra un iceberg y entonces el capitán, después de un tiempo, llama a los pasajeros para que salgan de los camarotes, pero que salgan con sus salvavidas, con sus chalecos salvavidas. Y todos pensaban que era una broma y comenzaban a reírse. Pero cuando vieron a las madres y los niños que estaban subiéndose a los pocos botes salvavidas, pensaban que solamente es una práctica, es solamente una práctica para el momento de problemas y después entonces vuelven a la nave. Pero no era así. Luego de repente, cuando vieron que dispararon un cohete que era una señal de auxilio y de socorro, se dieron cuenta que todo era realidad. Cuando las aguas frías y congeladas abrazaban su cuerpo, entonces vieron que todo era verdad. Pero ya era demasiado tarde. La nave se estaba hundiendo y la nave se hundió. Queridos hermanos, la peor tragedia no es de que la nave se haya hundido, sino que la peor tragedia es que todas las señales, todas las advertencias marítimas fueron ignoradas, tanto por el capitán, la tripulación y por los pasajeros. Oremos, hermanos. Amantísimo Padre que está en los cielos, queremos nuevamente que tu Espíritu Santo hable en nuestros corazones en esta noche. Por Jesús te lo pedimos. Amén. Bajo esta triste realidad expuesta en el Titanic que se había hundido,
vale sacar y resaltar y comparar también la situación y el comportamiento de la gente que vive en nuestro siglo, que buscando las delicias, buscando los goces de este mundo, que están distraídos, también han descuidado y no están preparados para un gran acontecimiento que está pronto a suceder y que es la segunda venida de Cristo. Pero más triste es todavía, es que dentro de nuestra iglesia, hermanos y cristianos que conocen y saben que Cristo va a venir, vive un cristianismo frío y dormido. Quiero llevarles a la palabra de Dios, a Mateo, el capítulo 24, y vamos a leer el versículo 38, y vamos a ver ahí de que los discípulos que estaban preocupados y le preguntaron a Jesús cuándo serán estas cosas, cuándo sucederá y qué iban a tener que hacer antes de la segunda venida. Y el versículo 38 del capítulo 24, dice ahí la palabra de Dios lo siguiente. Mateo, el capítulo 24 y el versículo 38, dice así la palabra de Dios. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solamente el Padre. Mas como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, así estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose de casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y el versículo 39 dice: y no entendieron hasta que vino el diluvio y se les llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Y no entendieron. Esa es la frase que a nosotros como cristianos nos debe preocupar. ¿Qué no entendieron? No entendieron que estaban perdidos. Por eso que Jesús más adelante les da 5 parábolas para que ellos entiendan y no les coja de prevenidos y sepan lo que tienen que estar haciendo antes de la segunda venida. Y en el capítulo 24 y 25 encontramos esas 5 parábolas. Primeramente la parábola del ladrón en la noche, la segunda parábola del siervo fiel e infiel, la tercera la parábola de las 10 vírgenes, la cuarta es la parábola de los 10 talentos y termina presentando la parábola de las ovejas y los cabritos. Nosotros conocemos esas parábolas. Nosotros hemos leído esas parábolas y sabemos que en esas parábolas solamente hay 2 grupos. Los fieles y los infieles, las sensatas y las insensatas, las ovejas y los cabritos, solamente 2 grupos, no hay un tercer grupo, solamente hay 2 grupos. Y por eso aquí Jesús nos dice qué es lo que está sucediendo, qué es lo que tienen que hacer antes de su segunda venida. Y nos dice ahí que lo que nosotros nos debe preocupar es la palabra no entendieron. Y le está diciendo aquí a los discípulos que no le está predicando a la gente, no le está predicando al pueblo, no le está predicando al mundo, le está diciendo a sus discípulos que dentro de ese grupo hay una mitad que están perdidos. No le predica Jesús a la gente, no está predicando al pueblo, le está predicando a su iglesia y le está diciendo que dentro de su iglesia hay una mitad que están perdidos. Lo primero que nosotros tenemos que hacer es velar. Velar, dice ahí la palabra de Dios. En el versículo 42 dice: velad pues, porque no sabéis la hora en que ha de venir nuestro Señor. Y el versículo 44 dice: por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá en la hora que menos penséis. Cuando menos penséis que voy a venir, voy a venir. El problema es que nosotros como cristianos y como adventistas tenemos un lío. Porque como escuchamos profecía y leemos un poco de profecía, hemos hecho un croquis, un panorama y hemos dicho, bueno, esto tiene que pasar, después tiene que pasar esto, después tiene que pasar esto otro y entonces va a venir Jesús. Pero cuando venga Jesús nos va a encontrar haciendo no sé qué cosa y nos va a encontrar fuera de base. Por eso que Jesús nos dice en la palabra de Dios que nosotros debemos de estar preparados. Y algo interesante, cuando Juan el Bautista estuvo preso, le mandó a los discípulos a donde Jesús y les dice
que le pregunten si es él a quien están esperando o es a otro. Y entonces Jesús les dice a esos discípulos, dice, vaya y le díganle lo que han visto. Los enfermos son sanados, los ciegos son devueltos a la vista, los paralíticos caminan, el evangelio es predicado, los muertos son resucitados. Y entonces cuando ellos se fueron, dice que los discípulos se levantaron y le dijeron a Jesús, y es que Señor, lo que sucede es que los fariseos y los escribas han dicho que antes de venir el Mesías, tiene que venir Elías. Y Jesús les dice, pero Elías ya vino y han hecho lo que ellos quisieron y está en la cárcel. Y entonces ellos entendieron que estaba hablando de Juan el Bautista. Estaban esperando a Elías y Elías ya había venido y había estado en la cárcel. Y muchos de nosotros también estamos esperando que pase no sé qué cosa para nosotros también consagrar nuestra vida a Dios. Nosotros también estamos esperando no sé qué cosa para comenzar a trabajar para Cristo. La palabra clave, hermanos, es entonces velar, prepararnos, estar preparados. El ladrón en la noche, dice el versículo 41 y 43, porque no sabéis el día y la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Por eso sabed que esto, si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría de minar su casa. Por tanto, también vosotros estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá en la hora que menos penséis. El siervo fiel y el siervo infiel. El versículo 24, el versículo 45, ahí del mismo capítulo 44 que estamos leyendo, dice el versículo 45, ¿quién es pues este siervo fiel y prudente, a cual puso su Señor sobre la casa para que les dé alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando el Señor venga le halle haciendo así. Los discípulos le estaban preguntando ¿cuándo? La gente ahora también pregunta ¿cuándo? Los cristianos también preguntamos ¿cuándo? Pero Dios pregunta ¿quién? Porque a Dios no le interesa, para Dios no es lo importante el cuándo, para Dios lo importante es quién. Porque ¿de qué sirve nosotros saber cuándo si la vida que nos pertenece solamente es hoy? ¿Quién sabe si mañana estamos? Así que de nada sirve saber cuándo si mañana ya no estamos. Por eso que para Dios lo importante es quién. ¿Quién es ese siervo fiel que se alimenta de la palabra y que distribuye y que da alimento a otros? ¿Quién? Qué bueno, queridos hermanos, que cuando Cristo venga nos encuentre haciendo la labor que nos da. Lo importante no es cuándo. Por eso que Jesús cuando predicó, sus predicaciones no era darle un aproximado, sino que la predicación de Jesús decía, ni Dios ni el Padre, solamente el Padre sabe cuándo va a venir. Nadie sabe, ni los ángeles saben. Por eso que cuando predicaba Jesús, predicaba del Evangelio de la salvación hoy. Hoy es el día de salvación, lo decía Pablo. Queridos hermanos, muchas veces nosotros cuando la iglesia nos pide que trabajemos, decimos hoy no puedo trabajar, hoy no puedo hacer alguna tarea, hoy me voy a coger libre, este año no voy a tener ningún cargo, voy a coger libre. Cuando nos piden un cargo, una responsabilidad dentro de la iglesia, decimos mejor otro año, el otro año trabajo, este año no. Queridos hermanos, el diablo pone eso. Nos dice que tal vez mañana haya otra oportunidad. Claro que puede haber otra oportunidad, pero ¿quién quita si mañana nosotros estemos? Por eso hoy es el tiempo de trabajar. Hoy es el tiempo de nosotros consagrar nuestras vidas a Cristo. Hoy es el tiempo de saber de que Cristo pronto va a venir. Queridos hermanos, seguimos porque el tiempo corre. Y vemos entonces ahora la parábola de las 10 vírgenes. Nosotros sabemos y conocemos las parábolas de las vírgenes y sabemos que las vírgenes representan ¿qué? Representa la iglesia. Sabemos que las 10 vírgenes eran miembros de una iglesia, eran líderes de una iglesia. Ellas eran directoras de escuela sabática, otras eran directoras de evangelismo, otras eran directoras de coro, otras eran directoras de actividades misioneras.
todos tenían buenos cargos y estudiaba la profecía. Por eso que sabían cuándo y la hora que iba a venir el esposo. Sabían la hora exacta en que venía el esposo. Pero ¿qué pasó? Las 10 vírgenes, ¿qué pasó? Se durmieron. 5 de ellas se levantaron y estaban listas porque tenían las lámparas prendidas. Las otras vírgenes se levantaron a pedirle que les compartan el aceite. Pero estas 5 vírgenes prudentes dijeron, no, mejor vayan y compren para que no nos falte también a nosotras. Y cuando ellas fueron y regresaron, encontraron la puerta cerrada. Y entonces golpearon y el esposo que les dijo, no os conozco. Las vírgenes prudentes no fue egoísmo de que no les diera el aceite. El problema era de que el aceite era tan diferente porque las lámparas eran diferentes de todas. Así que el aceite que ellas tenían no les iba a servir a las lámparas de ellas. Lo mismo sucede con la experiencia cristiana nuestra. Mi experiencia cristiana, mi experiencia con Dios no te sirve a ti. Ni la experiencia de Emanuel tampoco me sirve a mí. La experiencia con Dios solamente te sirve a cada uno de ustedes. Por eso que las vírgenes decían, vayan y compren. Y Jesús nos dice, y Dios nos dice, venid a mí y compren de mí oro refinado. No nos preocupemos muchas veces de conocer la profecía, porque estas vírgenes conocían la profecía. Pero ¿qué pasó? Cuando llegó el momento no estaban preparadas. Saber de profecía es bueno, pero lo principal es que nosotros estemos preparados. Hace unas semanas, hace unos meses atrás hubo aquí una cadena de una semana de evangelismo acerca de las profecías. ¿Saben cuántas personas estuvieron conectadas? Hubieron más de 6,000 personas conectadas para escuchar las profecías. 3 semanas después se dio otra semana de profecía y solamente estaban conectadas acerca del perdón de Dios y solamente se conectaron 2,000 personas. Cuando hablan de profecía, las iglesias se llenan. Pensamos que saber de profecía es bueno, repito, es bueno saber de profecía, pero lo más importante es estar preparados. Sigue terminando los 10 talentos que nos habla Dios. Es que nosotros, cuando Dios nos manda a trabajar, nos manda también con las herramientas para que nosotros trabajemos. Dios nos ha dado a cada uno diferentes talentos. Hay hermanos que se han acercado a mí y me dicen, hermano, yo no sé qué talento tengo. Y a veces les comparo con un equipo de fútbol. ¿En qué posición te gusta jugar en el equipo de fútbol? Bueno, me gusta jugar de arquero. ¿Y qué haces cuando juegas de arquero? Me preparo. Y para que seas mejor, ¿qué haces? Salgo a trotar y salgo a entrenar para ser mejor arquero. Pues eso también sucede en la iglesia. Entra a trabajar y ponte en la posición donde más te sea cómodo, donde más tú te sientas bien. Ese es tu talento. Muchos de nosotros tenemos muchos talentos. Hay muchas personas que les gusta hablar de Dios en la calle. A mí se me hace difícil. A muchos se les hace fácil repartir volantes. Ese es un talento. De tal manera que Dios, cuando nos manda a trabajar, nos manda a cada uno con nuestra herramienta y con nuestros talentos. Todos tenemos talentos y nadie puede decir que no tenemos talentos. Pero cuando venga Jesús, nos va a pedir cuenta de esos talentos. ¿Y qué le pasó al que le dio un solo talento? Dice que lo escondió y cuando vino Jesús dijo, yo conozco que tú eres un Dios severo y lo escondí. ¿Y qué le dijo? Quítale y dale al que tiene más talentos. Porque aún desde que no tiene, le será quitado. ¿Y qué le dice? Le termina diciendo, échale al fuego eterno. Queridos hermanos, los talentos que tú tienes es para que pongas al uso en la obra de Dios. La parábola de las ovejas y los cabritos, nos habla ahí la palabra de Dios en el versículo 32. Nos dice ahí, en el capítulo 25 y 32, dice, y serán reunidas delante de él
todas las naciones y apartará los unos a los otros como aparta el pastor a las ovejas y los cabritos, y les pondrá a las ovejas a la derecha y a los cabritos los pondrá a la izquierda. Queridos hermanos, aunque nosotros sabemos que las obras no nos va a salvar, aquí dice la parábola que nosotros vamos a ser juzgados, ¿por qué? Por las obras. Y es que las personas que están a la izquierda y que hacen obras buenas, pero hacen obras sin Cristo. Pero las personas que están a la derecha hacen obras buenas, pero hacen obras ¿con quién? Con Cristo. Ahí está la diferencia. Y no es que los que están a la derecha se salven porque han hecho obras buenas, sino porque Jesús hizo obras, y esas obras que Jesús hizo los acredita a ellos, y eso es lo que les hace que sean salvos. De tal manera que, hermanos, que nosotros estemos preparados, que cuando Jesús venga nos encuentre haciendo la obra que Dios nos ha mandado. Que cuando Cristo venga no nos tenga que decir, no os conozco, hacedores de maldad, y echarlos al fuego eterno. Queridos hermanos, las parábolas que nosotros acabamos de ver no habló al mundo, no habló a la gente, habló a quién, a los discípulos. Estas parábolas y este mensaje es para nuestra iglesia, para cada uno de nosotros. Y estamos viendo aquí, queridos hermanos, que nosotros, la clave es estar velando y preparándonos. Quiera Dios, queridos hermanos, que nosotros podamos estar siempre listos y estar preparando y haciendo la obra que Cristo quiere que haga antes de su segunda venida. Que Dios te bendiga, hermano. Permítame orar, hermanos. Inclinemos el rostro, oremos. Amantísimo Padre, que tanto los cielos, queremos agradecerte una vez más por permitirnos escuchar tu palabra. Y queremos pedirte en esta noche, Padre amante, que tú nos ayudes a estar preparados y hacer la obra que tú nos encomiendas antes de tu segunda venida. Quédate con nosotros en esta noche, y al retirarnos de nuestros hogares, llévanos con tu paz y llévanos con tu seguridad. Por Jesús te lo pedimos. Amén.